Hola, encantada de saludar nuevamente a las personas que nos siguen en Siempre Literatura, el espacio virtual de la Ronda Lectora, de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Estamos zambullidas, inmersas en La mujer rota de Simone de Beauvoir, en su primer relato, La edad de la discreción. Hemos ya presentado a la autora, a los personajes. Nos hemos adentrado en este tono íntimo en el que la esposa, mientras recorre su edad madura, el retiro, entra en una suerte de reflexión interior, una suerte de, habíamos dicho, de tono monologal, donde sobre todo se mide con su esposo y su hijo. Una obra que presenta como ninguna el intersticio entre lo filosófico y lo literario. Una obra literaria, claramente, pero que podría bien ser un libro de filosofía, porque allí aparecen las preguntas, la problematización, claro, del papel de las mujeres en una sociedad de posguerra, en una sociedad con una burguesía ya consolidada, con las contradicciones y con el peso fatal del patriarcado y de las grandes culpas de Hiroshima, de Nagasaki, ¿verdad? De la bomba atómica. La obra de Beauvoir, en esta, con todas sus, digamos, reverberancias de su obra teórica, de sus formulaciones existencialistas y feministas, sobre todo desnaturaliza, ¿no? En este desnudar la interioridad de la esposa, desnaturaliza esas estructuras, ¿no? Que han dado por sentado, sobre todo el placer, la abnegación, el placer de la madre y de la esposa, ¿no? Que el placer de las mujeres está en esta realización como madre y esposa. Me gusta la idea de ver que hay como una inmanencia de esta seguridad que tiene la sociedad, esta certeza de que las mujeres somos felices cuando somos abnegadas frente al esposo y al hijo. Y hoy, justamente como va a empezar este monólogo, digamos así, monólogo en un sentido no estricto, ¿no? Porque en realidad es un momento del relato, del cuento, que quizá el tema de hoy, si pudiéramos hacerle un atravesamiento general a esta entrega, tiene que ver con la desnaturalización del placer que da el sacrificio por el esposo y el hijo. Esto sería, ¿no? Esta idea de sacrificio descontada, considerada, a ella le gusta sacrificarse por el hijo, por el esposo. Y hemos tenido, si se quiere, un momento así en la entrega pasada, donde ante la esposa del hijo, ante la decisión brutal para ella del hijo de dejar la universidad, de dejar el legado familiar, ¿no? Esta sería la conclusión que podemos sacar, la inferencia que claramente podemos hacer cuando el hijo decide entrar al mundo de los negocios, entrar a un mundo donde pueda ganar más dinero, de alguna manera da la espalda a la tradición familiar, sobre todo transmitida a través de la madre, ¿no? Porque el padre tiene más afición hacia la política, tiene un universo más científico, sin embargo el hijo le ha dado la espalda. La madre se sobreadapta, dice, mirá, busca luego de la partida del hijo y la esposa, en esa velada, en esa cena recurrente o topical, dentro de la literatura existencialista y de la novela de mujeres de ese periodo, y bueno, y de la novela del Nouveau Roman, o la nueva novela francesa. En esa velada ella ha tratado de disimular, ha mencionado su descontento, pero ha procurado no perder los papeles, algo que le compete a una esposa y madre universitaria, burguesa, etc. Luego ha buscado complicidad con su esposo, quien parecía ser junto a ella el compañero que consolidaba y daba proyección a través del hijo de estos ideales o de esta mirada sobre la instrucción, la universidad y una especie de mundo de ideas contrario al mundo de los negocios, ¿no? Y viene el mundo bipolar en el ejercicio más concreto de su mirada, de su perspectiva, pero el varón, esposo, podríamos decir, se retira un poco. Dice que él no siempre ha pensado así, que en realidad no está tan mal y bueno, y la deja sola, ¿no? Quizás lo que
en esta idea de sacrificio que quiero poner, ver cómo se da por descontado este sacrificio materno conyugal, y en esto estaría la realización de las mujeres, cómo aparece fuerte, ¿no? Dura, implacable, en el sentido más lúcido, Simone de Beauvoir, para desnaturalizar este supuesto placentero sacrificio de las mujeres a la hora de maternar y de ser esposa, ¿no? Esta suerte de realización conyugal. Bueno, gracias por los comentarios, gracias por la participación, la presencia en redes, en el canal, en presencia. Se me han acercado, bueno, para comentar cuánto está conmoviendo esta obra, que puede haber sido una obra, como venimos diciendo, de juventud, una obra de pasaje a nuestra adultez, o que leímos en la adolescencia. Ponemos La mujer rota bastante en diálogo con Memorias de una joven formal, donde, bueno, Simone de Beauvoir hace una autobiografía, pero bueno, algo novelada también, o por lo menos en un paso de literatura, para contar todas esas preguntas que ella se empieza a hacer de joven, y cómo continúa respondiéndoselas a través de esta obra en el intersticial filosófico literario, que, bueno, que es, por supuesto, la nota de Simone de Beauvoir, su forma de trabajar, de escribir, de legar. ¿Por qué André estaba retrasado? Había trabajado 4 horas al hilo, mi cabeza estaba pesada, me tendí sobre el diván. En 3 días Philippe no había dado señales de vida. No es su costumbre, su silencio me sorprendía tanto más porque cuando él teme haberme herido, ahí cuando decíamos, le dice que va a dejar la universidad, que se va a deshacer de todo lo que ella le enseñó, multiplica las llamadas telefónicas, las notitas, ¿no? Medio se comunica para disculparse con distintos gestos. No comprendía, sentía un peso en el corazón y mi tristeza se extendía como una mancha de aceite. Ensombrecía el mundo que, para compensar, la alimentaba. André se estaba volviendo cada vez más huraño. Batrén era el único amigo al que aún aceptaba ver, y se había irritado porque yo lo invité a almorzar. «Hoy me aburre», dijo. Todo el mundo lo aburría. ¿Y yo? Me había dicho hace mucho, mucho tiempo: puesto que te tengo, jamás podría ser desdichado. Qué bonito. Pero no tenía aspecto de feliz, ¿no? Es como que le había dicho esto de la boca para afuera, pero de la boca para adentro, su rostro lo delataba, lo mostraba infeliz. Ya no me amaba como antes. ¿Qué significaba amar para él hoy en día? Estaba aferrado a mí como a una vieja costumbre, pero yo no le aportaba ya ninguna alegría. ¿Acaso era injusto, pero le guardaba rencor? Él accedía a esta indiferencia, se instalaba en ella. La llave giró en la cerradura, me abrazó. Tenía aspecto preocupado. Me retrasé. Sí, algo, dije, no, dijo ella. Es que Philippe vino a buscarme a la escuela, normal, bebimos una copa juntos, charán, durísimo para ella, ¿no? Todos estos gestos que ella esperaba, que son frecuentes en el hijo cuando siente haberla herido, no solo no habían ocurrido, sino que además el hijo se había dirigido a su padre, se había dirigido al varón, ¿no? Ante esto que había ocurrido. Ella trata de sobrellevarlo, que no la sobrepase, quería decir. ¿Por qué no lo trajiste aquí? Es que quería hablar en privado él, para que sea yo quien te diga lo que quería decirnos. ¿Qué es? Entonces ella, en un paréntesis, que está marcado con un paréntesis en la escritura, piensa, ¿no? Partía para el extranjero, muy lejos, se iba por años. Y entonces el marido le dice, el esposo le dice, André le dice, es que no va a gustarte. No se atrevió a confesarlo la otra noche, pero ya es cosa hecha. Su suegro le encontró una ubicación, lo hará entrar al Ministerio de Cultura. Me explicó que a su edad ese es un puesto magnífico, pero te das cuenta de lo que eso supone. Es imposible, dice ella. Philippe era imposible. Él compartía nuestras ideas, había corrido grandes riesgos durante la guerra de Argelia, esa guerra que nos había asolado y que ahora no parecía haber ocurrido nunca, ¿no? Ellos estaban muy posicionados, ¿no es cierto? Estaban en el mundo bipolar del lado, ¿no es cierto?, comunista, del lado
de las ideas nuevas. Entonces, jamás ella hubiera pensado que el hijo no iba a seguir ese camino. Se había hecho apalear en manifestaciones antigolistas, había votado igual que nosotros en las últimas elecciones, ¿no? Realmente el hijo era el proyecto y el hijo había cumplido con ese proyecto y ahora el hijo estaba tomando una decisión contraria y la estaba estragando, la estaba matando por dentro, ¿no? Bueno, dijo, sí, André, tratando de explicarle esto, que el hijo ha tratado de, de traer a través del padre, por certeza de que la madre va a tener un gran sufrimiento, que no lo va a entender, que no lo va a aceptar, que le va a doler. Retomo, dijo que ha evolucionado, dice André. Ha comprendido que el negativismo de la izquierda francesa no la había llevado a nada, que estaba lista, que él quería estar en la realidad, tener contacto con el mundo, obrar, construir. Uno creería estar escuchando a Irene, dice ella, ¿no? Pero era Philippe quien hablaba, dijo André con voz dura. Bruscamente me di cuenta, me ganó la cólera. ¿Entonces qué? ¿Es un ambicioso? Espero que le hayas armado un escándalo. Le dije que lo desaprobaba. ¿No intentaste hacerle cambiar de opinión? Por supuesto que sí, discutir. Hacía falta intimidarlo, decirle que no volveríamos a verlos más. Fuiste demasiado blando, te conozco. ¡Guau! De pronto todo se me vino encima. Una avalancha de sospechas, de malestares que había rechazado. ¿Por qué nunca había tenido sino mujeres demasiado bien vestidas, copetudas, snobs? ¿Por qué Irene y ese casamiento con bombos y platillos por iglesia? ¿Por qué se mostraba tan afanoso, tan halagador con su familia política? Se movía en ese ambiente como un pez en el agua. No había querido plantearme preguntas y cuando André arriesgaba una crítica, yo defendía a Philippe. Toda esa terca confianza se transformaba en este instante ahora en rencor. De golpe Philippe había cambiado de rostro. Era un ambicioso, un intrigante. Voy a hablarle, dice ella, así muy decidida. Fui hacia el teléfono, André me detuvo. Hace unos días, en ocasión de otra literatura o en el marco de la ronda lectora presencial, comentábamos el hecho de las comunicaciones y simbólicamente o como tratamiento de objeto, la presencia en distintas décadas del siglo XX y por lo tanto en distintas décadas de cambios literarios, la presencia de la comunicación como un objeto fetiche prácticamente, ¿no? Hoy podríamos decir, como aparecen en las series, siempre, ¿no siento el mensaje del WhatsApp, del Telegram, ¿no? Como una suerte de modo de comunicación que se hace muy patente, muy presente. Hablábamos antes en décadas muy del comienzo de siglo, sobre todo, hasta la década del 50, podemos decir, la presencia de la carta o el epistolario, que a su vez la literatura empieza un diálogo, ¿no es cierto?, con ese epistolario y eso ingresa a la literatura, del mismo modo que hoy podemos ver en el streaming, en la serie, en el cine, la presencia del celular, ¿no es cierto?, del dispositivo y a su vez en algún momento también fue luego el email, pero podríamos decir que tiene así un recuerdo muy penetrante, muy simbólico, que tiene ciclos literarios y cinematográfico, es el teléfono, ¿no? Teléfono fijo, tanto en su versión doméstica, ¿no? El teléfono, como también la cabina telefónica, y mucho recordábamos, bueno, el cine norteamericano, por supuesto el cine francés, el cine inglés, y algo también del cine argentino, con esos dos símbolos tan fuertes que fueron los teléfonos, ¿no? O el modelo de teléfono, el dispositivo que trae la comunicación. En el caso de Simone de Beauvoir, de esta obra en particular, ahora aparece así por primera vez apenas mencionado, pero aprovecho la oportunidad para destacarlo y observar, ¿no? desde el procedimiento literario la presencia de este objeto, como en el monólogo, en el segundo cuento de la mujer rota, el teléfono va a ser protagonista. Y como les he comentado ya en algunas oportunidades, hay una visión fílmica, una cinematográfica del monólogo de la mujer rota, donde ella habla por teléfono, y bueno, es verdaderamente dramática la escena en el cine y todo lo que la actriz pone en juego. Ya vamos a compartir cuando comencemos la lectura de monólogo el link para que lo puedan ver. Pero bueno, acá aparece, ¿no?
Esta presencia del teléfono fijo, el teléfono de línea, del aparato telefónico, se consolida como, bueno, construye ese universo estético, ¿no? Sobre el cual se apoyan los escritores de la época, ¿no? Como esto, eh, como uno de los grandes temas, ¿no? Que va a estar presente en el existencialismo, después también en el teatro del absurdo, en la novela de esta época, y lo vamos a ver también en correlatos de novelas americanas y norteamericanas y latinoamericanas, supone un modo de comunicarse, porque algo de lo que se desestabiliza, de lo que se interpela es el valor del lenguaje, ¿no? El racionalismo del lenguaje decimonónico, y a través de todos los movimientos de vanguardia y de todas las escrituras experimentales, y bueno, y en este caso, en esta lectura en el intersticio entre lo filosófico y lo literario, el tratamiento de los objetos, ¿no? Empieza a ser un tratamiento significativo que diferencia mucho la literatura del siglo XX de lo que fuera la literatura del siglo XIX, donde los objetos en general eran solidarios con el personaje, que era el protagonista completo, ¿no? La psicología del personaje, las preocupaciones del personaje, hacían, por lo menos en la novela, la tarea, ¿no? Lo recordado eran las tribulaciones de los personajes. Sin embargo, en el proceso de desgaste del lenguaje, de la humanidad como tal, etcétera, en estos pronunciamientos sobre la decadencia de la humanidad como especie, como, ¿no? Aparece una paridad, una presencia de los objetos que van siendo los que interpelan, los que denuncian, y bueno, tenemos una larga lista de imágenes donde el objeto atropella al sujeto para que el sujeto tome conciencia de cuál es su derrotero. En este periodo vinculado a la posguerra, ¿no es cierto? Como decía al principio de esta entrega, la culpa de Hiroshima, de Nagasaki, de la bomba atómica, ¿no es cierto? Los ganadores de la guerra, los perdedores, etcétera. Hay un gran trabajo de objeto, ¿no? Tanto en el cuento como en la novela, como en el cine, vanguardista en términos muy amplios, sin que pase una categoría dura, pero digamos, esta idea de desfigurar, en el sentido de volver no figurativa la pintura, el cine, la literatura, sino de poner por encima los objetos. Y acá lo vamos a empezar a notar y vamos a ver que si pudiéramos tomar un objeto que un poco sea el que simboliza la perspectiva de la mujer rota y de la literatura de esta época, vuelvo y cierro, concluyo y vuelvo a la lectura, es el teléfono de línea, ¿no? El teléfono. Fui hacia el teléfono, ella se vuelve medio, ¿no es cierto? Se ataca, se desespera, en términos más filosóficos, y quiere hablarle al hijo, ¿no? Quiere hacer lo que no tiene que hacer, porque el hijo por algo fue a hablar con André, ¿no? Y evitó este choque con ella, porque sabía que iba a ser más difícil. Y entonces, bueno, ella va rumbo a hablarle, y André le dice, mira, primero calmate, una escena no va a arreglar nada. Y ella dice, bueno, me aliviará, ¿no? Ella quiere descargarse, está furiosa. Te lo ruego, le dice André. Y ella dice, déjame. Marqué el número de Philippe. Tu padre acaba de decirme que te incorporas al gabinete del Ministerio de Cultura. Felicitaciones. ¡Charán! Ah, por favor, me dijo, no adoptes ese tono, claro. ¿Y qué tono debería adoptar? Debería regocijarme cuando no te atreves siquiera a hablarme cara a cara. Tanta vergüenza te da. Bueno, y acá aparece la conversación telefónica, ¿no? Siempre recuerdo cuando en mi tarea de actriz, bueno, uno de los grandes aprendizajes era hacer una conversación telefónica, ¿no? Primero con el teléfono de línea, con la cabina telefónica, que fue una novedad, ¿no es cierto? Que hubo que incorporar esa verosimilitud de lo que pasaba, y ganó un gran lugar, un gran prestigio, un gran dramatismo. Fue el modo que se eligió muchas veces para comunicar aquellas cosas más duras, más difíciles, para establecer silencios también a través del aparato, ¿no? Que también traía todo este cuestionamiento, estas preguntas sobre el avance tecnológico, ¿no es cierto? Y por el contrario, ¿no?
el retroceso humano, ¿no? Una suerte ahí también de binarismo respecto de las preguntas sobre la tecnología, que aún hoy tiene su vigencia, por supuesto reformulada en los términos de la tecnología contemporánea. Entonces acá la furia de ella se da en esta conversación, ella habla con el hijo le contesta, está establecido como un guión de diálogo, es decir, la nueva forma de dialogar a través del aparato. No tengo vergüenza en absoluto, uno tiene derecho a corregir sus opiniones, dice Philippe. ¿Corregir? Hace 6 meses condenaba radicalmente la política cultural del régimen. Y bien, justamente voy a intentar cambiarla. Vamos, no tienes peso y lo sabes, jugarás el juego prudentemente, te procurarás una hermosa carrera, Es la ambición lo que empuja, nada más. Ya no sé lo que le dije, él gritaba, cállate, 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 ¿no? Bueno, esto está traducido en español peninsular y por momentos a mí se me escapa el tuteo, producto de la oralidad, ¿no? Ahí te lo van a notar y van a decir, póngase de acuerdo, señora. Cállate, cállate. Yo continuaba, él me cortaba la palabra, su voz se volvía odiosa. Terminó por decirme con furor, uno no es un pillo porque se niega a compartir las obstinaciones seniles de ustedes. Acá volvemos, ¿no?, a esta situación generacional, a la generación parricida de la posguerra, ¿no? Porque si los padres fueron tan brillantes, ¿por qué nos llevaron a la guerra, ¿no? ¿Por qué fueron cómplices de la bomba atómica? ¿Por qué permitieron? Toda esa lucha, ese grito, esa rebeldía, está claramente marcada en la figura, en el personaje de Philippe y en este debate con los padres y en esta acusación, ¿no?, de seniles decadentes, de seniles anacrónicos, como le va a decir Philippe a su mamá. Obstinaciones seniles de ustedes. Basta, no volveré a verte nunca más en mi vida. Colgué, me senté, me colgué, bañada en sudor, temblando, las piernas flojas. Más de una vez nos hemos peleado a muerte, pero esto era serio. No volvería a verlo más. Su cambio de partido me asqueaba y sus palabras me habían herido porque habían querido ser hirientes. Nos insultó, habló de nuestras obstinaciones seniles. No volveré a verlo jamás y no quiero que vuelvas a verlo, le dice al esposo, ¿no? Y André le dice, tú también fuiste dura. No debiste ubicarte en un terreno tan pasional. ¿Y por qué no? Él no tuvo para nada en cuenta nuestros sentimientos. Prefiere su carrera a nosotros, acepta pagarla con una ruptura. No, él no encaró una ruptura, le dice André, ¿no? Y por lo demás no ocurrirá, me opongo, o sea, no, está dispuesto a hacer lo mismo que ella. En lo que a mí respecta está hecho, todo ha terminado entre Philippe y yo. Me callé, continuaba temblando de cólera. Desde hace algún tiempo, dijo André, Philippe andaba en cosas raras. No querías admitirlo, pero yo me daba perfectamente cuenta. Sin embargo, no hubiera creído que llegaría a esto. Es un sucio ambicioso, de medio pelo. Sí, sí, dijo André, en tono perplejo. Pero, ¿por qué? ¿Cómo por qué? Lo decíamos la otra noche, seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad. Vaciló André. Eres tú quien le infundió la ambición de por sí. Él era más bien indiferente y sin duda yo desarrollé en él un antagonismo. Todo es culpa de Irene, prorrumpí. Si no se hubiera casado con ella, si no hubiera entrado en ese ambiente, jamás habría tan transado. Bueno, dice, interesante la verdad. Sí, pero se casó, bueno, sí, pero se casó con ella. En parte porque ese ambiente le imponía respeto. Hace ya mucho tiempo que sus valores no son más los nuestros y veo muchas razones para ello. No vas a defenderlo, dice la esposa. Trato de explicármelo, dice André. Ninguna explicación me convencerá. No volveré a verlo, no quiero que vuelvas a verlo. No te equivoques. Lo censuro profundamente, pero volveré a verlo. Y tú también. No, y si tú me dejas sola después de lo que me dijo por teléfono, te guardaré rencor como nunca te lo he guardado. No me hables más de él. Súper impulsiva, ¿no? Una mujer súper impulsiva. Pero tampoco podíamos hablar de otra cosa. Cenamos en silencio, muy rápidamente, y luego cada uno tomó un libro. Guardaba rencor a Irene, a André, al mundo entero.
seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad, ¿no? Le sigue sonando esto que ha comentado André. Bueno, y acá retoma luego del episodio, esta es la forma narrativa que tienen estos particulares cuentos de Simone de Beauvoir, como les decía ya la entrega pasada, lo que acontece, pero en realidad lo que importa, o lo que más, lo que toma fuerza, lo que llega a la lectora, a la persona que lee, sobre todo son sus sentimientos, ¿no? Lo que Simone está tratando de, de ofrecer, y que la empatía trate de ir a comprenderla a pesar ¿no? de su impulsividad, a pesar de su enojo, a pesar de su furia, es lo que ella siente, ¿no? Una vez que ha acontecido todo esto muy violento, que la ha dejado muy iracunda y muy colérica, ella vuelve como a su mundo interior, a su subjetividad, a repasar este hecho y a ver qué siente con este hecho. Y eso es de lo que nos vamos a tomar, o de lo que quedamos prendadas las personas que leemos. Entonces retomo que ella repite aquello que ha dicho André recién, frente a la disputa con el hijo. Seguramente tenemos nuestra parte de responsabilidad. Era ocioso buscar razones, excusas, obstinaciones seniles. Repite lo que le ha dicho el hijo, le queda como ese rum rum. Me había gritado esas palabras. Estaba tan segura de su amor por nosotros, por mí. En verdad yo no pesaba demasiado, no era nada para él. Un vegetorio para remitir al comportamiento de los accesorios. No me quedaba otra cosa que relegarlo a él también allí. Durante toda la noche me sofocó el rencor. Por la mañana, una vez que una vez que Andrés salió, ¿no? La rutina, vuelve Andrés a salir, así empieza el cuento, entré en la habitación de Philippe, destrocé, tiré los viejos diarios, los viejos papeles, llené una valija con sus libros, en otra amontoné el pullover, el pijama, todo lo que quedaba en los placar. Ante los estantes desnudos se me llenaron los ojos de lágrimas. Tantos recuerdos emocionantes, conmovedores, deliciosos se despertaban en mí. Todo eso lo haría desaparecer. Él me había abandonado, traicionado, escarnecido, insultado. Nunca se lo perdonaría. Pasaron 2 días sin que habláramos de Philippe. La tercera mañana, cuando examinábamos nuestro correo, le dije a André también, bueno, una marca de época, ¿no? Examinar el correo que llegaba, ¿no es cierto?, escrito a mano, les digo, todavía la fuerza del epistolario, del intercambio a través del papel escrito. Está revisando el correo, ¿no? Este gesto matinal, rutinario, y dice, una carta de Philippe. Y ella inmediatamente, supongo que se excusa. Pierde su tiempo, no la leeré. A pesar de todo, mírala, ¿sabes cómo le cuesta dar los primeros pasos? Dale una oportunidad. No, nada de eso, ya está, ofuscada. Metí la carta en un sobre en el que escribí la dirección de Philippe. Déjala en un buzón, por favor, él quiere devolver la carta. Siempre había cedido demasiado fácilmente a sus bellas sonrisas, a sus lindas frases, pero esta vez no cedería. 2 días después, en las primeras horas de la tarde, charán, 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 Irene tocó el timbre. Quería hablarle 5 minutos, dice Irene. Vestidito muy sencillo, los brazos desnudos, los cabellos sueltos. Tenía el aspecto de una jovencita fresca y tímida. Todavía no la había visto nunca en ese papel. La hice entrar. Por supuesto venía a defender la causa de Philippe. La devolución de la carta lo había afligido. Se excusaba de lo que había dicho por teléfono. No pensaba una sola palabra de todo eso, pero yo conocía su carácter. Se encolerizaba rápidamente, entonces decía cualquier cosa y todo se lo llevaba el viento. Quería por todos los medios explicarse conmigo. ¿Y por qué no vino él mismo?, dice la mamá. Tenía miedo de que usted le cerrase la puerta en las narices. Sí, en efecto, es lo que hubiera hecho. No quiero volver a verlo. Punto, punto, punto final. Ella insistía. Él no soportaba que yo estuviera disgustada con él. No había imaginado que yo tomaría las cosas tan a pecho. Entonces se ha vuelto idiota, que se vaya al diablo. No, si no se imaginaba que ella se lo iba a tomar tan a pecho, que no la conoce, que no está cerca.
Pero usted no se da cuenta. Lo que papá logró para él es una proeza a su edad, un puesto así, es algo completamente excepcional. Usted no puede exigir que él le sacrifique su porvenir. Él tenía un porvenir, limpio, conforme a sus ideas. Perdóneme, a las ideas suyas. Ha evolucionado, wow, buenísimo. Evolucionará, ya conocemos esa música, pondrá sus opiniones de acuerdo con sus intereses. Por el momento chapotea en la mala fe, no piensa más que en tener éxito. Se reniega y lo sabe, eso es lo que es feo, dije con arrebato. Irene me clavó los ojos. Supongo que su vida siempre ha sido impecable y que eso la autoriza a juzgar a todo el mundo desde muy alto. Me puse en guardia. He tratado de ser honesta, quería que Philip lo fuese. Lamento que usted lo haya desviado. Se echó a reír. Se diría que se volvió ladrón o falsificador. Dadas sus convicciones, no encuentro honorable su elección. Irene se puso de pie. Vieron, bien controversial este diálogo, apasionante. A pesar de todo, es curiosa esta severidad, dijo con voz lenta. Su padre, que políticamente está mucho más comprometido que usted, no rompió con Philip, y usted la corté. ¿No rompió? ¿Quiere usted decir que ha vuelto a verse? No sé, dijo vivamente. Sé que él no había hablado de romper cuando Philip lo puso al corriente de su decisión. Eso fue antes de la llamada telefónica, pero después, no sé, dice Irene, ¿no? ¿Usted no sabe a quién ve ni a quién deja de ver Philip? No, dijo con aire terco. Está bien, no tiene importancia, dije. La acompañé hasta la puerta, repasé en mi cabeza nuestras últimas réplicas. Ella se había cortado por perfidia o por torpeza. De todos modos, mi convicción estaba hecha, casi hecha. No lo suficientemente para que la cólera me liberara, bastante como para que la angustia me sofocara. No bien André entró, ataqué. ¿Por qué no me dijiste que habías vuelto a ver a Philip? ¿Quién te contó eso? Irene vino a preguntarme por qué no vuelvo a verlo ya que tú te ves con él. Ella, ¿vieron cómo va llevando agua para su molino, ¿no? Porque ella está en clave dolida, estragada, rota. ¿Ven? Acaba todo el camino de la mujer rota, el momento en que estallan los pedazos, ¿no? Que ella no se puede recomponer, en que ella no puede hacer lo que se espera, en que ella no puede ser una mujer sensata, adecuada, ¿no? No puede hacer el sacrificio de no sentir lo que siente para poder complacer a su hijo, a su esposa, a su esposo, al propio esposo. Fíjense, acá hay que investigar la empatía, ¿no? Cuando uno empieza a decir interiormente, bueno, que no se lo tome tan a la tremenda, que lo perdone, que lo ayude, que no se pelee con el hijo, que no se pelee con la nuera. En ese momento es cuando la obra tan poderosa de Simone de Beauvoir desnaturaliza el sacrificio materno. Fíjense, digo, ahí cada quien va a sentir, ¿no? En qué lugar se quiere poner y va a haber el gran desafío de poder comprender los sentimientos irracionales, inesperados, extremos, que la mujer rota expresa en estos tres cuentos monologales, como hemos dicho, justamente hackeando, interpelando a las lectoras que estamos muy adaptadas a no decir lo que pensamos, ¿no? A adecuarnos o acompasarnos a los sentimientos fundamentalmente de nuestros hijos e hijas, ¿no? Y aquí está Simone de Beauvoir, muy corrosiva. Y acá el André dice lo que ya era esperable que dijera. Yo te previne que yo te advertí que volvería a verlo, dice Andrés. Yo te previne que te guardaría rencor a muerte. Fuiste tú quien lo persuadió de que me escribiera. No, no. Desde luego que sí, te burlaste bien de mí, sabes cómo le cuesta dar los primeros pasos, que es lo que le dijo al marido, y tú los habías dado a escondidas. Respecto a ti, él dio el primer paso, empujado por ti. Ustedes complotaron a mis espaldas, me trataron como una niña, como una enferma, no tenías derecho. Ahí, del estallido, ¿no? Ella tiene como un alma niña, como un alma adolescente, un poco agotada, ¿no? De ceder. Ya nos lo ha informado, ¿no? Que ella siempre cede, que ella siempre cambia de lugar.
le dice, no tenías derecho. Y ahí se produce como una pausa, ¿no? Una pausa dramática en esta composición liminal entre el drama y el cuento, el drama y la narrativa. Vieron que se quebranta un poco el límite ahí del género. De pronto había humaredas rojas en mi cabeza, una niebla roja delante de mis ojos, algo rojo que gritaba en mi garganta. Mis rabietas contra Philippe me son familiares, me reconozco en ellas, pero con André cuando raramente, muy raramente entro en cólera contra él. Es un tornado que me arrastra miles de kilómetros de él y de mí misma, a una soledad a la vez quemante y helada. Nunca me habías mentido, es la primera vez. Pongamos que estuve en un error de volver a ver a Philippe, error de hacerse cómplice en mi contra con él y con Irene, error de engañarme, de mentirme. Eso suma muchos errores. Escucha, ¿quieres escucharme serenamente? No, no quiero hablarte más, no quiero verte más, no quiero escucharte serenamente, necesito estar sola, voy a tomar el aire. Ve a tomar aire, ve, y trata de calmarte, me dijo secamente. Salí a la calle, caminé como a veces lo he hecho para apaciguar temores, cóleras, para conjurar imágenes, solamente que ya no tengo 20 años, ni siquiera 50, la fatiga, uy, me salta la lágrima. La fatiga me ganó muy rápidamente. Entré en un bar, bebí un vaso de vino, los ojos lastimados por la luz cruel del neón, casado, pasado del otro lado. Ya no me quedaba nadie más que Andrea, quien justamente no tenía. Nos creía transparentes el uno para el otro, unidos, soldados como hermanos siameses. Miren qué imagen tan poderosa. Se había desligado de mí, me había mentido acá. Bueno, la sociedad conyugal, ¿no? El pacto, ¿no? Se había desligado, porque no solamente es un pacto amoroso, o sobre todo no es un pacto amoroso, sino un pacto ideológico, ¿no? El que ella siente que tienen, un lugar. Se había desligado de mí, me había mentido, volvía a encontrarme sobre esta banqueta sola, a cada segundo al evocar su rostro, su voz atizaba un rencor que me devastaba, como en esas enfermedades en las que uno se forja su propio sufrimiento. Cada inspiración desgarra los pulmones y sin embargo uno está obligado a respirar. Volví a la calle, seguí caminando y entonces ¿qué? Me preguntaba atontada. No íbamos a separarnos, continuaríamos viviendo uno al lado del otro, solitarios. Así que enterraría mis agravios, esos agravios que no quería olvidar. La idea de que alguna vez mi cólera me abandonaría me exasperaba más aún, ¿no? Ella va a ceder, ella se va a sacrificar. Cuando regresé, encontré un mensaje sobre la mesa. Me fui al cine, empujé la puerta de nuestra habitación. Sobre la cama estaba el pijama de André, en el suelo los mocasines que le sirven de pantuflas, un paquete de tabaco y sus remedios contra la hipertensión sobre la mesa de noche. Durante un momento existió de una manera punzante, como si hubiera estado alejado de mí por una enfermedad o un exilio y lo reencontrara en esos objetos abandonados. Los ojos se me llenaron de lágrimas. Tomé un somnífero y me acosté. ¡Charán! Fin de esta entrega. Fíjense también acá, como hemos mencionado, el teléfono en términos de ese objeto social, de esa marca de época, también la recuperación del amor que le permitirá, o del deseo, de la unión, del vínculo, que le permitirá retomar, ¿no? La rutina con André, sin que esta ira que ella tiene tenga consecuencias, no se separará, ya lo sabe, seguirá, ¿no? Esta manera de sobreadaptarse, seguir a través de los objetos de André que están solos en ese dormitorio común, mientras André se ha ido al cine, ella ha regresado de este paseo, esta promenade, que como les comentaba ya en algunas entregas anteriores, tiene esto en común con Marguerite Duras y Anne Baret, esto de salir a caminar, ¿no? para recuperarse, para sublimar este sufrimiento, este deseo de cortar, de romper, de desestabilizar la institución y sin embargo
la vuelta, ¿ah? A retomarla como una decisión que casi está tomada antes que la podamos tomar como seres autónomos, ¿no es cierto?, como sujetas en la sociedad en la que vivimos. Así que dejamos aquí ella con su somnífero, ¿no?, también muy epocal, eso de encontrar en las sustancias que están afuera alguna posibilidad de que me permitan aguantar, sobrellevar, ¿no?, la angustia existencial, que además está cargada de esta condición de la mujer burguesa, esposa y madre. Gracias, una semana más. Gran emoción de leer este trabajo de Simone de Beauvoir, inolvidable, con inmanencias que siempre vale la pena volver a abrir y cuestionar. La mujer rota, aquí en Siempre Literatura, el espacio virtual de la ronda lectora de la librería Liliana Bodoc, de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNCUYO. Muchas gracias. Hasta la semana próxima.